Hola queridos amigos, hoy tenemos un formato de conversación poco habitual. Ahora mismo estamos en el estudio de la agencia de noticias ITAR-TASS, la principal agencia informativa de Rusia, y por invitación del Club de la Unidad Popular, del cual soy copresidente, tenemos como invitada a nuestro proyecto María Zaharova, representante oficial. Pido disculpas y también hablo en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores se comunica con nosotros gracias a su ayuda, por eso esta es una realidad objetiva. Y también tenemos en el estudio a conocidos podcasters estadounidenses. En este caso eso es más importante. Larry Johnson, exanalista de la CIA, politólogo, analista internacional, y el juez Andrew Napolitano, quien conduce su propio podcast, El juicio sobre la libertad, si lo decimos en ruso. Y, de hecho, en realidad, la mayoría de los expertos estadounidenses son invitados del juez. Lo digo de inmediato, para nuestro público, los podcasters estadounidenses son personas conocidas, porque todos ellos incluso están presentes en YouTube, en idioma ruso, con una cantidad bastante grande de visualizaciones, por lo que no solo tenemos audiencia estadounidense, sino también rusa. Y para empezar, me gustaría hacerle una pregunta a usted, María, pero también cuento con las respuestas de nuestros colegas. Mi pregunta está más bien dictada por el dolor profesional, como analista. La política internacional moderna posee una cualidad nueva que antes nunca había existido. Es absolutamente impredecible, es tremendamente volátil. Los líderes mundiales, tan pronto como tuvieron en sus manos TikTok y todo lo demás, simplemente empezaron a comunicarse con el mundo, olvidando que son líderes de enormes estados, detrás de los cuales también está la maquinaria militar. Y me parece que el nivel general de responsabilidad por la palabra dicha entre los líderes mundiales, bueno, esto no se aplica en gran medida a los líderes de los países del sur global, pero en Occidente esto es un marcador muy claro. Y todos nos enfrentamos a una misma pregunta. Muchos colegas dicen que simplemente se han vuelto locos, que allí no hay lógica, no hay un plan, no hay estrategia, solo hay reacciones inmediatas. Yo, de hecho, soy un opositor a esa idea. Digo que eso no es posible porque detrás de ellos está el Estado. Detrás de ellos hay una maquinaria que funciona según un plan. Es decir, la racionalidad aún se conserva en la política mundial. ¿Podemos basarnos en eso? ¿O ahora todo será pura intuición para nosotros? Sí, buenos días, colegas, buenos días. La audiencia, lo sé, en conjunto con ustedes, es enorme, de varios millones. Buenas tardes, Rusia, buenos días, probablemente para Estados Unidos. No sé cuándo lo mostrarán y transmitirán para ustedes. Hola. Saben, siempre hablo de lo que hay, doy ejemplos de mi infancia y de mis años escolares. Me encantaba mucho la matemática y teníamos una profesora increíble. Era nuestra profesora de matemáticas. Tuvimos muchos profesores de matemáticas, iban cambiando, pero una de ellas era increíble, realmente la recuerdo. Ella empezaba las clases de geometría con una tarea sencilla. Nos invitaba a la pizarra, a nosotros, los alumnos, nos daba una tiza y decía, dibujen un triángulo. Dibujábamos un triángulo y ella decía, este triángulo, por ejemplo, es isósceles, o este triángulo tiene un ángulo recto. Nosotros decíamos, no, claro que no, lo dibujamos simplemente a mano alzada, un triángulo común y corriente. Ella decía, ustedes simplemente lo miran en el plano, solo lo ven en la pizarra, pero deben verlo en volumen. Si lo miran en volumen, puede ser un triángulo isósceles, equilátero, con ángulo recto, el que sea. Todo lo que ustedes dicen debe considerarse no en el plano del día de hoy, sino en volumen, en un contexto histórico. ¿Por qué? Porque esa fue precisamente su frase clave. Nunca había sido así, o solo ahora está ocurriendo así. Teniendo en cuenta que en su frase hay una connotación, una conexión con la historia, con el tiempo, usted mismo dice, nunca había sido así, debemos comparar con algo. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con que ahora sean unos tiempos tan especiales que nunca antes hayan existido, y mucho menos que ahora sea peor que en cualquier otro momento anterior. Mire, usted dice, ¿qué está pasando? Los líderes mundiales se están volviendo locos, en las redes sociales se escriben cosas increíbles, y así sucesivamente. Discúlpeme.
Hace 85 años, los líderes mundiales hablaban de cómo organizaron asesinatos masivos de personas y de cómo inventaron, por ejemplo, los campos de concentración o máquinas especializadas para la exterminación masiva de personas de una sola nacionalidad o religión. Y esto se consideraba en todo el mundo, bueno, en prácticamente muchos países que los escuchaban, absolutamente aceptable. Quizás no normal, pero sí aceptable. ¿Se lo imagina? Y usted dice que hoy son tiempos difíciles. Hoy al menos queda algún concepto de normalidad. Hoy al menos más o menos podemos, entre otras cosas, gracias a que una persona como Trump llegó a la Casa Blanca, tenemos la oportunidad de ver a personas que comparten nuestras ideas en cuestiones fundamentales. Y a nosotros no lo logramos, o no pudieron obligarnos a jurar lealtad a los antivalores. Hoy no son malos tiempos, hoy tenemos la posibilidad de resistir. Hace 85 años, hace 90 años, este es nuestro tiempo. Todavía alcanzamos a conocer a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros vecinos, a nuestros maestros que vivieron en aquellos tiempos. Fue una época de asesinatos en masa, pero no cometidos por bárbaros ni por personas enfermas, sino por aquellos que eran presentados en la escena mundial casi como líderes del mundo libre. Todo el llamado mundo civilizado les aplaudía. Toda Europa occidental admiraba a Hitler. Eso era algo generalizado. Sus retratos colgaban por todas partes, no solo en Alemania. La revista Time lo cubrió. Ciertamente. Era casi un mesías por el que la gente apostaba. Y esto ya en la época en que existían los guetos. Y esto fue ya en el momento en que decía que el mundo necesitaba ser limpiado de judíos, gitanos, eslavos, etc. Y esto es precisamente lo que se aplaudió. Y ahora dices que estos son los últimos tiempos. No. Y un ejemplo más, muy banal. Por supuesto que es malo cuando a una persona le sube la temperatura. Muy mal. Esto significa que la persona está enferma. Pero esto es bueno porque el cuerpo resiste. Si hoy la temperatura del organismo global ha aumentado. Pero eso es bueno porque significa que estamos resistiendo. Nos resistimos a la deshumanización. Nos resistimos a lo que nos han dicho durante muchas décadas, que es normal cambiarle el sexo a una persona. No, eso no es normal. Nos resistimos a que nos digan que los niños nacen de género neutro o incluso sin género y que la tarea de los padres y de la sociedad supuestamente es inventar quién será ese niño, literalmente modelarlo. No, eso no es normal y a eso nos oponemos. Y creo que hoy también tocaremos, por supuesto, la figura de Trump, porque es necesario hablar de ello. Y considero que esto, bueno, eso pienso, eso siento, lo digo a título personal. Creo que esto, por supuesto, es una gran oportunidad para el mundo. Es una gran oportunidad para el mundo, al menos para encontrar a personas afines, porque en Occidente ha surgido una voz alternativa. Prácticamente en las últimas décadas, en los últimos 20 años, Occidente ha hablado colectivamente con una sola voz de locura. Creo que esa voz era absolutamente diabólica. Creo que cuando sobre esto, en el altar de la misa negra ya yacían niños, a quienes, siendo menores de edad, les habían amputado los órganos sexuales y les inyectaban hormonas. Realmente fue una misa negra mundial, que en Occidente ya hablaba con una sola voz satánica. Y creo que cuando apareció una sola persona, sí, vino con un equipo, pero era uno solo. Quien empezó a hablar en contra de este coro infernal, algo diferente, eso es una oportunidad. Pero creo que aún hablaremos de esto. Su permiso, aprovecharé su magnífica imagen y la transmitiré como pregunta a nuestros colegas. María dice que la fiebre es una señal de que el organismo está luchando contra los microbios, pero cuando la temperatura sube por encima de los 42 grados, se produce un desenlace determinado. Es decir, aquí tengo una pregunta para ustedes. Desde su punto de vista, ¿no les parece que la temperatura en el mundo está al borde de cruzar un umbral hacia otro estado letal? Bueno, antes que nada, es un placer estar aquí y poder hablar tanto a nuestra audiencia rusa como a nuestra audiencia estadounidense. Larry Johnson y yo hemos sido colegas durante muchos años en la televisión y ahora en el podcast. Es un placer especial estar aquí con nuestra amiga María, quien por supuesto es una figura reconocida mundialmente y una pensadora muy profunda. Tu respuesta a la pregunta de Alexander provocó muchísimas ideas, al menos en mi mente, y no abordaré todos esos puntos porque estaríamos aquí toda la tarde, pero fue una respuesta muy profunda y significativa.
Hoy, gracias al presidente Trump, al menos hay comunicación entre las dos grandes potencias. Y hablar siempre es mejor que pelear, incluso si esas conversaciones solo resultan en pequeños pasos, como decimos en Estados Unidos. Usted está familiarizada con esto. De progreso. Es mucho mejor que el silencio, el muro de silencio que se erigió durante los años de Biden. Otra cosa que Trump ha traído de vuelta a Estados Unidos es una comprensión más tradicional de la moralidad cristiana. El pueblo estadounidense no sabe cuán profundamente cristiana y ortodoxa es la sociedad rusa y el pueblo ruso. Si el pueblo estadounidense entendiera eso, como Larry y yo lo hacemos, por nuestros viajes aquí, por nuestra interacción con usted y con nuestros otros amigos en esta sala, eso bajaría la tensión. Debido a la unidad y la comprensión que surgirían, nunca lo criticaría. Usted es un portavoz de clase mundial de una de las dos grandes potencias del planeta. Pero el pueblo estadounidense necesita una mejor comprensión del pueblo ruso, y esa comprensión llegará hasta el liderazgo estadounidense. En cuanto a este tema de cambiar de género, lamentablemente es legal en Estados Unidos. Desafortunadamente el gobierno lo financia. Es reprobable, inmoral, profundamente repugnante, pero lamentablemente se está volviendo algo común. Debe ser derrotado por la fuerza de las ideas entre nosotros, por la fuerza de las opiniones entre nosotros, para que no sea común, para que no se contemple, para que la gente incluso dude en pensarlo, porque es diabólico y resultará en la destrucción de las costumbres que sustentan nuestra sociedad. Le cedo la palabra a mi amigo Larry. Bueno, primero déjame decir que siempre es un placer estar con la mujer conocida como el puño de acero, el puño de hierro en el guante de terciopelo, ya sabes. Pero realmente es un logro notable porque estaba hablando con el juez y Scott Ritter y tratamos de recordar portavoces de ministerios de relaciones exteriores que sean memorables. Y solo hay dos. ¿No es Jen Psaki? No. Oh, no, solo hay dos. Puedo recordar a Margaret Tutwiler, quien fue la portavoz, y usted. Quiero decir, tienes una presencia y una fama, y en todo el mundo lo que te hace increíble y luego lo respaldas con... Sabes que no eres solo una cabeza vacía, tienes sustancia, hablas bien, y también sabes cómo enderezar a las personas cuando están fuera de base. Permítame sugerirle que mi pregunta para usted será esta. ¿Se da cuenta Rusia de que es ahora esa ciudad sobre la colina a la que el mundo debería acudir para aprender a vivir? Y esto es lo que quiero decir con eso. Con el colapso de la Unión Soviética en los años 90, Rusia cayó a un nivel de desesperación. La esperanza de vida disminuyó. La clase media prácticamente desapareció. Fue una época de horror. Y sin embargo de eso, Rusia ha resurgido como un fénix de las cenizas. Y en lugar de embarcarse en aventura militar tras aventura militar como lo hemos hecho en Estados Unidos, en lugar de causar muerte y caos en todo el mundo como hicimos en Estados Unidos, Rusia primero se enfocó en reconstruir su país y crear una nación hermosa y una que no estaba comprometida con el militarismo, una que no estaba comprometida con la conquista. Así que supongo que mi pregunta es, ¿se dan cuenta de lo que tienen y de que tienen un mensaje real para compartir con el mundo? Muchas gracias por sus amables palabras hacia mí. Quiero decir que empezaré por esto. Probablemente no sea apropiado empezar hablando de uno mismo, pero ya que usted comenzó conmigo, me permitiré responder. No tenía nada especialmente destacable cuando llegué a trabajar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entré en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1998, después de la universidad. Como usted dijo correctamente, fueron años de colapso. El país había sido destruido, completamente destruido. Toda ideología, cualquiera que fuera, no existía. Ni comunista, ni socialista, ni partidista, ni la nuestra. Alguna interna, todo estaba en ruinas. Nadie entendía en realidad lo que estaba sucediendo. No había salarios. A mí me pagaban el sueldo exactamente lo suficiente para llegar en metro al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Se lo imagina? Bueno, ni siquiera lo sé. ¿Trabajaría alguien en el Departamento de Estado de si le pagaran $100? A mí me pagaban menos. Incluso llevábamos la comida con nosotros. Preparábamos la comida en casa y la llevábamos porque no teníamos suficiente dinero. Yo me dedicaba a hacer traducciones.
hacía traducción oral para turistas chinos, por así decirlo, para ganar dinero, porque además sabía chino. Algunos conducían coches, trabajaban como taxistas por las noches, otros de mis colegas daban clases, cada quien como podía. No teníamos nada, es decir, no teníamos nada material, ni sueldos, ni ropa, nada de verdad. Y no teníamos nada del mundo ideológico. Todo, tanto el mundo material como el ideológico, estaba en ruinas. Como bien dices, esto se puede evaluar de diferentes maneras, pero la base es esta. Pero había una cosa que era más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Qué es esto? Fe. ¿Creencia? Había fe. ¿En qué consistía la fe? Había fe en... No es que se tratara de algún camino mesiánico para nuestro país, sino en que nuestro país ya había pasado por tantas cosas antes, cosas tan terribles y tan increíbles, que seguramente podríamos... No es que pensara en superar esto, ni siquiera tenía ese pensamiento personalmente, sino que algo sucedería, que algo ocurriría necesariamente en el futuro. Nadie me inculcó esa fe, nadie en el trabajo me decía, trabajen y todo saldrá bien. Al contrario, todos estaban desorganizados. La única persona que realmente dio un mensaje poderoso a todos fue Primakov. Yevgeny Maximovich, quien llegó, empezó a reunir al equipo, comenzó a luchar para que el nivel material fuera más o menos decente y también realizaba cierto trabajo ideológico desde el punto de vista del proceso laboral. Y eso fue un impulso muy fuerte. Pero nadie estaba contigo todos los días, ni psicólogos ni sociólogos decían vamos a trabajar y algo saldrá bien. No había ningún tipo de team building, pero había algo dentro, algo profundo. Quizás eso es lo que aportó la literatura rusa. Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, Pushkin, el mismo Lermontov, Blok, Akhmatova, Tsvetayeva. Eso que es parte del espacio cultural y civilizatorio mundial. Quizás fue la escuela artística rusa, la pintura, cuadros poderosísimos, de una fuerza impresionante. Aivazovsky, Repin, Vereshchagin, que te reunían. Quizás fue la arquitecta Mukina, la obrera y la coljosiana, ese tiempo, adelante. Y eso dentro de ti es como esa batería que guardas para una situación de emergencia, cuando ya no queda ningún sistema funcionando en el organismo o en el submarino o en el avión, pero hay algo para el caso de emergencia. ¿Saben? Tiren del cable y esa última batería funcionará. Ese acumulador interno nos impulsaba. No soy alguien especial. Había muchísimos como yo que llegaron conmigo en aquellos años al servicio público, no por dinero, no por fama, no por heroísmo. No sé por qué vinimos. Vinimos guiados por una especie de sensación interna de que eso había que hacerlo y con la fe de que eso debía hacerse. No es fe en algún futuro especial o en una misión especial, sino fe en que esto hay que hacerlo. Por eso, cuando veo a Trump, tengo la sensación de que algo lo guía. Esa especie de fe en que esto hay que hacerlo. ¿Me voy a permitir volver a su figura? Él, hay una palabra rusa. Bueno, no es una expresión solo rusa, existe en todo el mundo, pero en ruso suena como carne de mi carne, es decir, sangre de mi sangre. Para mí, él es el ejemplo absoluto de América. Él es América, esa América que fue creada, emprendedora, muy dinámica, bastante contradictoria, tejida de diferentes culturas. Esto es América. Estados Unidos es comercio, Estados Unidos es negocios, Estados Unidos es negocios. Ella ha sido así toda su vida, o hace 300 años América fue creada así. Él es América. Y aquí está, como cantan en la canción de Abe. El ganador se lo lleva todo, dijo. Se lo llevó todo, ganó un dinero colosal, ya era popular, ya estaba en términos de valores estadounidenses. Una persona extremadamente exitosa se llevó el último premio, se convirtió por primera vez en presidente de Estados Unidos, por primera vez para sí mismo. Podía haberse quedado tranquilo con eso, ganó mucho dinero, tenía la posición más alta, le demostró todo a todos, tiene familia, tiene amigos, tiene un negocio a nivel mundial, pero algo más y sin duda lo impulsaba. Quizás al principio fue el hecho de que perdió ese cargo y lo perdió de manera tan injusta, porque le robaron, y estoy 100% segura de que no solo le robaron las elecciones, le robaron la presidencia, porque tampoco le permitieron trabajar durante el primer mandato. Durante el primer mandato del presidente Trump, lamentablemente, entre el 50 y quizás hasta el 70% del tiempo gobernaron los demócratas ultraliberales. Ellos hicieron todo lo posible para no dejarlo trabajar. Y tal vez esa fue la motivación, demostrar que él sí podría lograr algo.
Pero luego vi que no era así. Hay algo aún más fuerte que simplemente el deseo de demostrar algo y luchar por la justicia. Existe la fe en que él debe hacer algo especial. ¿Entiende? Eso solo puede hacerlo una persona que realmente está dispuesta a poner todo lo que tiene en juego, no solo hasta el último centavo, sino incluso el bienestar de todos sus seres queridos. Él ha pasado por un atentado, ha pasado por el asesinato de personas a su alrededor. Asesinatos no solo físicos, sino también ideológicos y morales. ¿A cuántas personas desarmadas de su entorno mataron, encarcelaron, envenenaron? ¿Cuántas veces envenenaron a su esposa? Y para él eso es importante. Es una persona con una actitud particular hacia su círculo más cercano. Estaba dispuesto a poner esto en práctica también. ¿Por qué? Porque él entendió y entiende que América, y dado que un número muy grande de países están ligados a América, que América se está ahogando, que América está al borde del colapso y que tal vez no es tan visible desde fuera, pero él lo entiende desde dentro. Porque América convierten al Estado en un monstruo. Estos mismos ultras, no puedo llamarlos demócratas. Estos ultras, los ultras, sí, están destruyendo América. Por eso lo arriesgó absolutamente todo. No para ganar él mismo, sino para dar una oportunidad a la gente. A quienes realmente ama, y eso es más que su círculo cercano. Es más que solo ganar dinero. Usted lo sabe perfectamente, mejor que nadie. En su gorra, en su camiseta, en su lema MAGA, MEGA. No sé cómo lo pronuncias. MAGA, MEGA. Sí, América, haz que América vuelva a ser grande. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Recientemente pensé, gracias. Y quizás haya otro significado para este MEGA. Quizás este sea un significado relacionado con la palabra magnenius. Yo lo veo desde mi punto de vista como generosidad. Existe la palabra americana, inglesa, magninus. Quizás no sea solo mega, make America great again. Magninus, sé magninus. Sé generoso. Y así intenté a través de su ejemplo contarles lo que sentíamos cuando llegamos al servicio público en los años 90. Entendíamos que debíamos hacerlo. Por las generaciones anteriores, por el verdadero significado de nuestro país, por todo el mundo, porque muchos países creían en Rusia y confiaban en Rusia. Y cuando usted dijo que Rusia no apostaba por el armamento, no apostaba por la agresión, ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitando al canal de televisión ruso Russia Today, contó una historia personal sorprendente. Nunca había escuchado eso antes. Contó que cuando dirigía el Servicio Federal de Seguridad les decía a sus colegas subordinados, ya no eran colegas, ya eran sus empleados subordinados, les decía, es una persona que trabajó toda su vida en la KGB, que dirigió el FSB. Es una persona que es en cuerpo y alma un hombre de las fuerzas de seguridad, una persona que es miembro de los servicios especiales. Él decía, siendo jefe del Servicio Federal de Seguridad, a sus subordinados no solo deben, o tal vez ni siquiera tanto, apostar por los métodos de fuerza, sino más bien por la explicación y la aclaración. Lo contó por primera vez ayer. Esto es también lo que se esperaba. Con la fuerza del espíritu, con la fuerza del ejemplo, con la fuerza, repito una vez más, del espíritu. Ya ves, tenemos esa expresión, fuerza de espíritu, no es solo fuerza, voluntad. La fuerza de voluntad es aquello en lo que alguien está llamado a confiar. OMS, Hitler. Escribió la obra prohibida, El triunfo de la voluntad. La voluntad no lo es todo, y una voluntad sin espíritu, puede llevarnos a lo que hicieron los nazis en Alemania. No solo en la voluntad, sino en la fuerza de espíritu. Verás, cuando te das cuenta de que tu voluntad debe estar conectada con algo, bueno, algo que realmente tenga valor, un valor civilizatorio, un valor que se transmite de generación en generación, un valor divino. Y es esta combinación cuando te esfuerzas, cuando haces lo que ha sido legado por generaciones, lo que ha sido sufrido por generaciones, eso te da fuerzas. Y sinceramente espero y quiero creer en ello. Pero es una fe activa, no es simplemente que me siento y creo, es una fe activa. ¿Que ahora Trump resistirá ante la embestida de estos ultraliberales? Él resistió cuando ganó por primera vez a Hillary Clinton. Resistió una segunda vez cuando le dispararon y resultó herido. Y no tuvo miedo y siguió adelante.
Él resistió también cuando atacaron a todo su entorno. Ahora los ultraliberales en Estados Unidos actúan de manera sofisticada. No actúan de forma directa, ahora actúan a través de la Unión Europea. Han reclutado todo el espacio de la OTAN y de la UE para que al unísono ejerzan presión e influencia sobre él. Y decían, aumenta el grado de agresión en Ucrania. Vamos, suministra más armas a Ucrania. La Unión Europea no lo hace por sí misma. La Unión Europea lo hace para los ultraliberales estadounidenses. Sí, sabes, una de las cosas que realmente no puedo entender es que el ataque contra Donald Trump, que comenzó con lo que ahora conocemos como Russiagate, fue completamente diseñado para demonizar a Rusia. Y ahora va a ser difícil. Difícil, no para ustedes, no para entender, difícil para mí lograr que ustedes lo entiendan. La demonización de Rusia no era necesaria para Estados Unidos. El pueblo estadounidense, la gente de Estados Unidos, no tuvo nada que ver con la demonización de Rusia. Los estadounidenses. Yo viví entre estadounidenses. No vivía simplemente en nuestra embajada. Vivía en Estados Unidos y cada día tardaba 1 hora en ir al trabajo y 1 hora en volver. Es decir, vivía en un entorno de estadounidenses. Me relacionaba todos los días con estadounidenses. La principal tarea de los estadounidenses es ir a trabajar, llegar al viernes, descansar el sábado, ir a la iglesia, la sinagoga o la mezquita el sábado o el domingo y recargar energías para empezar la siguiente semana. Ganar dinero, alimentarse a sí mismos, alimentar a sus hijos, darles la oportunidad de recibir educación o al menos alguna profesión a la siguiente generación. Eso es lo principal que les preocupa a los estadounidenses. Eso es lo único que les preocupa. Todo lo demás se les presenta como una superestructura ideológica, pero eso no importa. La demonización de Rusia era necesaria para los ultraliberales estadounidenses para luchar contra Trump. ¿Por qué? Porque si hablamos de valores civilizatorios, en ese sentido somos muy parecidos. ¿Entiende? Forma parte de ese poderoso grupo, ni siquiera grupo, sino de la esencia misma de la sociedad estadounidense, que preserva los valores tradicionales, que no rechaza el progreso, por supuesto que no, pero que sostiene que el ser humano no es una criatura, no es un animal, no es una especie de babosa con la que se puedan hacer experimentos. Es una persona. Es un fenómeno único, creado a imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido tenemos puntos en común. Y para atacar a Trump, los demócratas liberales estadounidenses necesitaban, según ellos, sacar a Rusia de la agenda. ¿Y cómo se podía hacer eso? Inventando y demonizando esa imagen. Por eso, todo lo que ocurre en torno a Ucrania, todo lo que sucede ahora en el continente europeo, fue orquestado, fue creado por los ultraliberales estadounidenses y su red en Europa, con el fin de ejercer presión a través de Rusia, nuevamente sobre él. Sí, no, y ese era mi punto, que era para envenenar el ambiente. Para que los valores naturales que el pueblo estadounidense comparte con el pueblo ruso, y creo que parte de eso también fue cuando Rusia volvió a abrazar sus raíces cristianas y esa fe. Esa ha sido la llama que ha ardido a lo largo de los siglos. Bueno, pero no solo las religiones cristianas, ¿no? Sino en general las religiones tradicionales. Tenemos el Islam, tenemos el judaísmo, todas nuestras religiones tradicionales son apoyadas y, por así decirlo, están siendo revividas. Y esa es una de las otras cosas que insisto en que Rusia tiene que enseñarle al mundo. Porque Rusia, por un lado, es una nación profundamente cristiana y, sin embargo, ha encontrado la manera de que los musulmanes, los judíos y otras religiones amen primero a la madre Rusia. Son rusos y aún así siguen practicando su religión. Esa es otra de las cosas que creo que Rusia tiene que enseñarle al mundo. Porque en Estados Unidos encontramos estas divisiones, nos separamos, ya sea que seas musulmán, yo judío, y no hemos encontrado la manera de superar eso como lo ha hecho Rusia. Probablemente no enseñar al mundo, sino alimentar al mundo. Pero tienes una comprensión tan profunda del sistema estadounidense y de Donald Trump. Me cuesta creer que los estadounidenses tengan una comprensión equivalente del presidente Putin, de los avances que se han logrado aquí desde la caída de la Unión Soviética y una apreciación de la cultura rusa. Los estadounidenses simplemente no tienen eso. Cuando Larry y yo decimos voy a Moscú, mis propios hermanos, a quienes quiero mucho, me dicen, ¿pero por qué vas allí? Podría ser asesinado.
Quiero decir, la actitud, verdad, es realmente seguro. Aquí que en Nueva York, donde yo vivo, la actitud está tan distorsionada por lo que las élites, el complejo militar, industrial, las personas que alimentaron al gobierno. La respuesta a tu frase es una. Por la propaganda, porque en los Estados Unidos de América la propaganda está prohibida por la Constitución. Bueno, se entiende que se proclama la libertad absoluta de expresión y, en consecuencia, la propaganda. En los Estados Unidos está prohibida. Pero ¿qué vemos en realidad? En realidad hay propaganda. Se está produciendo una fusión de los medios de comunicación con las corrientes políticas, con los organismos estatales, con las instituciones económicas y financieras, y se lleva a cabo propaganda. Incluso tengo mi propio término para esto, como se llamaba en relación con Rusia. Trabajé 3 años, más de 3 años en Estados Unidos. Veía canales estadounidenses todos los días, leía periódicos estadounidenses todos los días, escuchaba la radio estadounidense todos los días, en el coche, y varias cosas, es decir, canales políticos, periódicos sociopolíticos y radio absolutamente entretenidos. He llegado a una conclusión. En Estados Unidos, desde los años 2000, existe una política que he llamado cero. Buenas noticias sobre Rusia o cero buenas noticias desde Rusia. Eso no sucede. Siempre pasa algo bueno. No solo ocurren cosas malas. A veces pasa algo malo y a veces algo bueno. Sobre Rusia. De cosas buenas sobre Rusia no vi nada en absoluto. Bueno, digamos 5 noticias en 3 años. En todos esos 3 años solo 5 noticias buenas y de Rusia una. La exposición Almas del Mal se inauguró en el Shin Guggenheim Not en 2005. Fue una buena noticia. La buena noticia fue que hubo conciertos de ballet y ópera en B. Sala Carnegie. Hubo buenas noticias sobre... Bueno, no puedo decir que fueron buenas noticias, fueron malas noticias, pero fueron entregadas de manera neutral, con cierto elemento de simpatía. Cuando murió el presidente Yeltsin, lo repito, por supuesto, esa noticia fue trágica, pero al menos junto a esa noticia trágica añadían algo positivo sobre Rusia. Hubo otro reportaje sobre unos gatos. Y hubo otro reportaje más, uno que ni siquiera recuerdo. En estos 3 años, sobre Rusia, lo que he visto, escuchado, todo lo demás, es negativo. Los derechos humanos, mal. El Cáucaso, en ese entonces era el Cáucaso, en primer lugar, mal. Y todo lo demás también, mal. María, hoy está peor. Larry Johnson es una de las personas más inteligentes que conozco en inteligencia y ejército estadounidense. No se le permite aparecer en ninguno de los canales principales de televisión, ni en la televisión comercial, ni en la televisión por cable. Antes sí podía, pero ya no. Por eso tiene que venir a lugares como mi podcast y otros podcasts que son medios alternativos. Estamos creciendo enormemente porque el pueblo estadounidense tiene sed de conocer el otro lado de estos acontecimientos, sed de una visión veraz sobre Rusia. No la obtienen en los medios de comunicación tradicionales. Los medios estadounidenses son los taquígrafos de la CIA. Dicen lo que el gobierno quiere que digan y dicen lo que los oligarcas que los poseen quieren que digan. Pienso que el estado actual en que se encuentra la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, se debe en parte a usted. Aquí es donde tenemos que ser honestos. Full former SIA. No importa. Eso no pasa. Bueno, no hay ex. Es lo mismo que con el presidente Putin. A los americanos les gusta decir, oh, él es del KGB. Bueno, él era abogado. ¿Qué pasa con la familia Bush? Sí, están muy bien, seguro. ¿Entienden? Precisamente por eso el equipo de Trump llegó a las redes sociales antes de su primer mandato. Ellos lo sabían todo sobre los Estados Unidos de América. Esta es la mejor prueba de que lamentablemente Estados Unidos está infectado de propaganda, porque su hombre, lo repito, Trump es estadounidense hasta la médula, él es el sueño americano. Todo lo que se ha dicho sobre América a lo largo de los siglos, eso es Trump. Es el hogar, es la familia, es el trabajo, es el dinero, es el éxito, es la capacidad de renacer, de superar crisis, es el servicio a su país. Eso es Trump. Y él, siendo dueño de un imperio colosal, teniendo tantos amigos con tanto dinero, pudo haber comprado publicidad en la televisión, pudo haber hecho muchas cosas. Él se fue de la televisión y se fue de los periódicos. Primero fue a las redes sociales estadounidenses. La segunda vez se dio cuenta de que incluso en las redes sociales estadounidenses le pusieron bloqueos por todas partes, porque los demócratas liberales allí hicieron muchos líos. Y entonces empezó a crear ya sus propias redes sociales. Y entonces intentó, bueno, en general, como ustedes saben, aplicar una especie de fórmula híbrida.
Pero esto para mí es la mejor prueba de que, lamentablemente, en Estados Unidos existen bloqueos precisamente sobre una serie de temas, sobre el tema de Rusia, no de su imagen positiva, sino de su imagen objetiva. No queremos parecer buenos, somos como somos. Pues cuenten sobre nosotros así. Aquí se construyen puentes, se construyen carreteras, se inauguran museos fantásticos, teatros, tenemos hospitales, se construyen escuelas, jardines de infancia. Tenemos muchas cosas malas, pero también tenemos una enorme cantidad de cosas buenas. Cuenten todo sobre nosotros. O entonces no cuenten nada, simplemente digan, nunca más vamos a decir nada sobre Rusia, ni bueno ni malo. Eso sería más honesto que lo que hacen ahora. Pero esto no ocurre solo en Estados Unidos. Hace un año vino un empresario italiano, una figura muy influyente en Italia. Era la primera vez en su vida, tiene unos 70 años, y era la primera vez que venía a Rusia. Él estaba sorprendido. Estaba sentado en el centro de Moscú y no podía creer lo que veía. Era como si hubiera llegado a otro planeta. Decía, ustedes no deberían existir. Cuando veo la televisión italiana me dicen que ustedes ya no existen. Le dije, eso ya lo dijo Obama en 2013, que la economía rusa había sido hecha trizas. Le dije, mire, observe cómo esos pedazos, por así decirlo, crecen y qué frutos dan. Él no lo creía. Hablaba con palabras muy duras, insultaba a los periodistas italianos por engañar a la gente. Pero esto sucede todo el tiempo. Así me sentí la primera vez que visité Moscú, que fue hace apenas 6 meses con Larry. No podía creer la belleza, el bullicio, como decimos en Nueva York, la magnificencia, la cultura de Moscú. Pero debo preguntarte, Alexander, ¿hay alguna manera de que el presidente Trump vea lo que estamos diciendo? Él debe escuchar lo que María acaba de decir. Él debe saber la profunda comprensión que ella, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y el presidente Putin tienen de él y de la sociedad estadounidense. Tengo una buena noticia sobre Estados Unidos. Acabamos de regresar de Nueva York, estuvimos en la Asamblea General. Es un caso raro que me den una visa para la Asamblea General. Todavía me la dan por ahora. La buena noticia, Nueva York ha mejorado. Durante el último año, Manhattan se ha vuelto más limpio, se ha vuelto más ordenado, porque lo que ha sucedido en Nueva York en los últimos probablemente 5 años ha sido degradación. Nueva York, Manhattan se ha convertido en una favela. Favela, ¿conoces la palabra favela? ¿Qué es esta palabra? Favela es una favela de Brasil, Brasil. Ah, ok, well, sure. Manhattan se ha convertido en un gueto donde la gente ya no limpia lo que ensucia. La gente no solo dejaba basura, sino simplemente excrementos suyos, allí en las calles donde hemos estado viniendo a Nueva York durante los últimos 5 años y el olor era como, alguien había muerto. Era imposible. Ahora, dentro de un año, obviamente, con la llegada de una nueva administración, el nivel mejoró, empezaron a limpiar la basura, empezaron a limpiar las calles de alguna manera y se fueron. Estos edificios espeluznantes que parecen una especie de cabinas ya han mejorado. Es decir, hay un entendimiento de que quienes han llegado ahora al poder, tal vez no en la ciudad, pero sí en el país, comprenden que Nueva York es una de las cartas de presentación de Estados Unidos, de América, y no solo hacia afuera, no se trata de una vitrina. SE trata de la esencia de esta ciudad, que es una ciudad especial, que es una ciudad con una historia particular. Y gracias a Dios ya ha comenzado algún tipo de avivamiento interno. Eso espero. Con tu permiso, María, me gustaría tratar un tema más en continuación de lo que estás comentando. De eso es de lo que principalmente estamos hablando ahora. Sobre el entendimiento mutuo, sobre cómo nos miramos unos a otros, o más bien sobre la falta de entendimiento mutuo. Incluso más que eso, sobre el hecho de que tenemos muy pocas herramientas y que en Estados Unidos estas se bloquean físicamente por la fuerza. Me gustaría recordar en este contexto un libro que está disponible en ruso, traducido del destacado pensador político estadounidense Robert Jervis, que se llama La percepción correcta e incorrecta de la política internacional. Según Jervis, la percepción incorrecta de la política internacional es la causa de las guerras. Precisamente la falta de entendimiento, ni siquiera los intereses, ni los deseos, ni la voluntad, sino la falta de comprensión mutua. Y encontrándonos hoy en ese estado, ¿qué se puede hacer? Aquí el juez habla sobre los medios alternativos. En Estados Unidos son muy poderosos, decenas de millones de usuarios, pero eso es allá. ¿Y cómo podemos nosotros, los que estamos sentados frente a usted, ayudar? Nuestra contribución a los clubes de unidad popular, queremos organizar este tipo de encuentros de expertos, al menos a nivel de especialistas, para lograr el entendimiento mutuo. Pero ¿cómo podemos llegar a la gente? Quizás deberíamos recordar la diplomacia popular. ¿Qué opina usted al respecto?
sabe la incomprensión en el propio término. Incomprensión es algo muy local, pero te sientas en casa y no entiendes. Este concepto se amplía a nivel global cuando enciendes la televisión o abres un periódico. Entonces la incomprensión o bien desaparece porque te lo explican o bien se intensifica. Por lo tanto, la incomprensión como simple factor, en mi opinión, por supuesto no puede provocar ninguna guerra. Pero la ampliación de la incomprensión, su consolidación, el avivamiento de la incomprensión, el estímulo de la incomprensión, eso sin duda es el camino hacia el conflicto. ¿A costa de qué? A costa de los medios de comunicación de masas. La propaganda hace precisamente ese trabajo. Que están controlados por ciertos grupos. Sin duda, sin lugar a dudas, ¿qué hacer? ¿En qué creer realmente? En lo que debemos ahora. Cada uno en su propio tramo, cada uno en su lugar. Alguien debe dar la voz de alarma, alguien debe aclarar, alguien debe explicar. Debemos trabajar, debemos defender las cosas fundamentales. Por cierto, rara vez hablo bien de Biden, pero hay una cosa que me sorprendió de él. Lo escuché yo misma, no era un fake, no era un deep fake. Escuché su entrevista y creo que esto es un ejemplo impresionante que él dio. Lástima que no lo haya aplicado en la vida real. Él dijo que en una ocasión, cuando fue a Europa, llevó a sus nietos con él. Y los llevó, creo, a Auschwitz. Creo que era Auschwitz. Bueno, uno de los campos de concentración alemanes. Puso a sus nietos frente a la entrada del campo de concentración en un país europeo y les preguntó, ¿qué ven? Ellos dijeron, un campo de concentración. Dijo, ¿correcto? ¿Quién era el principal mal? Bueno, por supuesto los alemanes, los fascistas, que torturaban y exterminaban a la gente. Él dijo, sí, eso es correcto. Pero lo más aterrador es que alrededor vivía gente. Y les dijo a sus nietos que se dieran la vuelta y miraran las casas. Casas buenas, hermosas, muy bonitas, en las que la gente vivía maravillosamente, de forma cómoda y agradable. Y esta gente se levantaba todos los días, se cepillaba los dientes, hacía ejercicios, se duchaba, preparaba huevos revueltos, preparaba té o café. Leímos las noticias, salimos por la puerta y vimos cómo transportaban a la gente a estos campos de concentración. Y las chimeneas están humeando. Las chimeneas están humeando. Y cada noche volvían y repetían su rutina. ¿Qué es más aterrador? Aquellos que ya estaban en la locura y no entendían lo que hacían dentro de ese campo de concentración, o aquellos que conservaban cierta normalidad habitual en su percepción, leían libros y no participaban en ese proceso de deshumanización. Pero al ver esto no hacían nada. No sé qué es más aterrador. Esa era una cita de Biden y eso me impactó. Nunca diré que él no dijo esa frase. Hay que saber lo que él decía, tanto lo bueno como lo correcto. En esto está la esencia. No debemos convertirnos en esas personas que cada una vive en su propia casita. Prepárate, se sirve un trozo de pastel, les desea buenas noches a sus hijos y observa el mundo desde su ventana, siendo testigo de la deshumanización, de los intentos de destruir países y pueblos, observando literalmente el acoso a otras personas. Por supuesto, no debemos tomar la justicia por mano propia, no debemos convertir todo esto en anarquía, pero debemos recurrir a los verdaderos valores en los cuales buscar respuestas a las preguntas. No debemos ser indiferentes. Esto es muy importante. En mi opinión, esto es lo que deberíamos hacer. Puede que esta no sea una respuesta específica a tu pregunta, pero cada uno encontrará su propio camino específico si confía en valores eternos verdaderamente tradicionales. Y estoy aquí sentado, asombrado, escuchándote, María, e invito a mis colegas a que se unan a mi asombro, porque el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores nos habla de fe y valores. Y lo que dijiste, lo recortaré y lo publicaré por separado para mí. Cuando trabajabas a finales de los 90 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿qué te motivaba? Esa palabra, no la dijiste, pero para mí se escuchó de inmediato. Hablabas de lo que es el patriotismo, solo que sin mencionarlo. Patriotismo sin propaganda, por decirlo de alguna manera. Esa fe en que de todos modos las cosas mejorarán, solo hay que trabajar. Para mí esto puede ser lo más valioso de nuestra conversación de hoy. Ay, ¿tú entiendes? Nosotros, mi país, tu país, tenemos un país común. No podemos vivir separados de la historia de la Gran Guerra Patria. Esta historia nos creó. Somos la generación que nació a pesar o gracias a este acontecimiento, ¿entiendes? Somos carne de la carne de aquellos tiempos.
Por lo tanto, debemos comprender lo que sucedió allí. Y debemos recordar que, a pesar de las diferencias de sistemas, de cómo comenzó esa guerra y de las diferentes posiciones que tomaron los países, lamentablemente los países occidentales y Europa occidental, y lamentablemente parte de la sociedad estadounidense, de una forma u otra, aplaudía a Hitler. Bueno, así fue, y se celebraban congresos masivos de nazis en los Estados Unidos de América, y algunos apostaban por él y algunos lo financiaban. Pero cuando ese infierno comenzó y cuando la Unión Soviética superó el ecuador de esa batalla y estableció que no habrá ni nazismo ni fascismo, al final se encontraron fuerzas dentro de la comunidad occidental para bloquear el avance y poner un freno, para, por así decirlo, crear la coalición antihitleriana y abrir un segundo frente de verdad. Ya no solo en palabras, sino realmente empezar a luchar contra el enemigo común. Y en Francia también se encontraron fuerzas. La resistencia interna, de Gaulle, antivichistas, antifascistas, y dentro de Alemania también surgieron fuerzas poderosas. Ya existían, pero recibieron el estímulo adecuado. Y dentro de otros países empezamos a luchar juntos. Ahora necesitamos encontrar esos puntos de contacto, porque lo que está ocurriendo actualmente en el ámbito de la moralidad, la ética, o más bien de la antimoralidad, está muy cerca del fascismo y el nazismo. De hace 90 años. ¿Y por qué? Porque el motor es el mismo. La segregación de las personas entre quienes tienen derecho a la vida y quienes sobran. Segregación por motivos lingüísticos, segregación por acceso a los recursos, el sentimiento de superioridad. Todo esto ya lo ha vivido el mundo en repetidas ocasiones. Tenemos que encontrar puntos de contacto. De lo contrario, realmente será demasiado tarde. Es decir, esta vez intentar prevenir y no luchar después otra vez. De nuevo, no, aquí no hay nada que prevenir. Esto ya está ocurriendo. ¿Lo entiende? Por favor, entienda que en la región de Kursk, un lugar marcado por la historia y el sufrimiento, existen fosas comunes de personas que han perdido la vida. Se sabe que el régimen de Kiev mató a estas personas y las enterró en esas fosas comunes, dejando una huella de dolor y tragedia en la zona. Estas fosas representan el recuerdo de los hechos violentos que ocurrieron allí y la gravedad de las acciones cometidas. ¿Lo entiende? Que los habitantes de la región de Kursk, al igual que los de Donetsk y Lugansk, hoy en el siglo XXI, piénselo bien, fueron exterminados en masa igual que los exterminaron los nazis y fascistas. Hace 90 años. ¿Entiende que estamos hablando del continente europeo? ¿De qué prevención estamos hablando? Este infierno ya está hoy en el centro de Europa. ¿Entiende que los países de la OTAN, el segmento europeo de los países de la OTAN, se encuentran en un estado absoluto de zombies? Cada día le dan dinero a esto. Además, ejercen presión sobre Trump para que proporcione medios de asesinato aún más tecnológicos. ¿De qué está hablando? Ya estamos en el centro de una vergüenza monstruosa cuando esos países que se proclamaban a sí mismos como los más desarrollados y durante los últimos siglos Europa Occidental y los Estados Unidos de América, de una forma u otra, representaban realmente los estados tecnológicamente más avanzados, los estados que fueron creadores del sistema jurídico moderno, el derecho romano. Y discúlpeme, ¿de dónde provino en gran medida la arquitectura moderna? Es la civilización europea. Es decir, estos países realmente acumularon fuerzas poderosas para el desarrollo de la humanidad. ¿A qué llegaron en los siglos XX y XXI? ¿En qué siglo? A la invención de métodos masivos de asesinato. La primera lección monstruosa debieron haberla aprendido hace 90 años, pero al final no la aprendieron del todo. Y repiten cíclicamente el mismo error ya en el primer cuarto del siglo XXI. Es una vergüenza cuando lo hace alguien no ilustrado. Eso que llamamos un bárbaro, eso que llamamos una persona no desarrollada o una persona que está fuera de la ilustración, fuera de los referentes de valores, es otra conversación. Salvaje, así lo llamamos, un salvajito. Pero esto lo hacen los ilustrados, lo hacen aquellos que saben qué es el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el islam. Esto lo hacen quienes saben quién es Diderot, Rousseau, quién es Montesquieu, quién es Hugo, quién es Marcel Proust. Ellos saben todo esto y aún así lo hacen. Esto es terrible, es una catástrofe de nuestros días, por eso no debemos trabajar para adelantarnos a nada. Ya estamos en el centro de esta tragedia. No me refiero a nosotros como Rusia, nosotros estamos resistiendo, ¿entienden? Nosotros, como usted bien dice, no dejamos que esta temperatura llegue a un nivel fatal. Mientras tanto, los demás siguen en la ignorancia.
La mayoría mundial, que está representada por Asia, África y América Latina, de manera sorprendente, aunque durante toda su vida Occidente los llamó incivilizados, subdesarrollados, en vías de desarrollo, ellos ya lo han entendido y llevan 3 años diciendo deténganse. Y se lo dicen a Occidente, deténganse, no escalen más, es aterrador lo que está ocurriendo. Todos los países, muchísimos países de Asia, América Latina y especialmente África, dicen, esperen, nosotros ya hemos pasado por este racismo. Lo que está ocurriendo es apartheid. Despierten. Y la parte civilizada está en estado de zombie. ¿Entienden cuál es el miedo y el horror? No debemos permitir que esto llegue a la gente. Ya nos vemos obligados a terminar nuestra conversación. Repito una vez más, ¿quién estuvo con ustedes? En el aire, la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, analista internacional, el exagente de la CIA, Larry Johnson, el presentador del podcast Judging Freedom, el juez Andrew Napolitano y Alexander Kazakov, representante del Club de la Unidad Popular. Gracias. No nos despedimos. En esta plataforma durante toda una semana más seguiremos intentándolo. Gracias, Baba Shoja María. Usted ha dado un mensaje muy poderoso. Gracias a usted, gracias a ustedes.